Bueno, muchas gracias, José. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar por tercera vez en este evento. Estuve en el primero. Me toca los años impares, parece, 2013, 2017 y 2019. Recuerdo que en el año 2013 yo era candidato a senador, lo recordarás, María Eugenia, por una coalición política que se llamaba Juntos. Así que hoy vi con mucho placer que se retomó el concepto de que somos ahora juntos para el cambio, parece. Y también hay otra agrupación que se te metió en el medio, ¿no? En 2020, 2040 se te metió Consenso Federal 2030, así que José está en el lugar que tiene que estar. Y la verdad que yo me alegro mucho de ver este auditorio siempre lleno. Ustedes saben que esto no sería posible sin el empuje y el ahínco que tiene José. Y esa energía creo que es algo que nos mueve a todos. Y tenemos estos últimos 20 minutos para aprovechar el código QR y hacer las donaciones que faltan, porque de eso se trata este evento, de contribuir a que BizBlick siga fomentando la educación en aquellos que vienen de situación más vulnerable. Y las historias que hay de superación y de éxito en BizBlick son historias que necesitamos multiplicar a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo creo que si le preguntamos a alguno de los becarios de BizBlick la pregunta que me están haciendo a mí en este panel, ¿podemos cambiar el rumbo de manera sostenida? Bueno, ya vimos cuál fue la respuesta en muchos de ellos, ¿no? Que lograron cambiar el rumbo de un destino que parecía indicarles una única dirección y que encontraron la voluntad, el apoyo de otras instituciones, la buena predisposición de los tutores y de los que ofrecen su tiempo voluntariamente. Y bueno, creo que esa es una buena alegoría de la Argentina que podemos construir y debemos construir entre todos. Y a la pregunta de si podremos cambiar el rumbo de manera sostenida, la respuesta es que sí, por supuesto que sí, lo vamos a hacer. Y creo que en alguna medida ya lo estamos haciendo, lo estamos cambiando, al ritmo que se puede cambiar y de la manera que se puede cambiar en un mundo muy incierto, con muchísimos condicionantes, con muchísimos obstáculos internos, con muchísimos prejuicios que nos dificultan ese recorrido de cambio. Pero yo creo que este gobierno ha sentado las bases y ya lo está empezando a hacer. Lo decía con mucha claridad, se decía en el panel anterior, los dos representantes del gobierno, la integración al mundo que ha logrado este gobierno es algo que deseamos que no vuelva atrás, esperamos que no va a volver atrás y que es un punto de partida para muchas de las cosas que se han discutido a lo largo del día de hoy. Una Argentina cerrada y de espaldas al mundo, ya sabemos los resultados que genera. Nos tenemos que animar a hacerlo de manera inteligente y eso es lo que ha ido sucediendo en los últimos 4 años y lo vemos en el apoyo notable que hay de la comunidad internacional hacia Argentina, no solamente hacia la administración del presidente Macri, sino hacia una Argentina que se vuelva a integrar, que vuelva a ser confiable, como decía María Eugenia en el panel anterior, y una Argentina que tiene muchísimo para dar. Podemos ser número uno en mucho más que el fútbol y en mucho más que un sector. Yo creo que esa potencialidad es lo que mueve a muchos de ustedes y me parece que es imposible imaginar esa potencialidad llevada al acto dentro de un mercado interno muy chiquito. Lo que hay que hacer es agrandar el mercado interno, pero por sobre todas las cosas ofrecer lo que hacemos al mundo y estamos empezando a hacerlo y estamos empezando a hacerlo bien. Creo que ha habido también en estos últimos años un esfuerzo muy grande de ordenamiento fiscal, lo cual es inédito porque se hace en el medio de una situación económica compleja y concretamente dentro de un largo proceso de recesión. Eso ha requerido una valentía política que no hemos visto en la historia argentina muchas veces, así que también es una manera de demostrarnos y de ver que algunas cosas están cambiando. Se está haciendo además sin cepos, sin incumplimientos, sin mentiras, sin negar la realidad y siendo muy conscientes de lo que somos, del diagnóstico de dónde estamos y de hacia dónde queremos ir. Entonces, yo creo que cuando la historia juzgue estos años de gobierno, sin ninguna duda, el juicio va a ser, este fue el inicio de un recorrido más largo, más corto, pero en el que efectivamente, para responder a la pregunta del panel,
estamos cambiando ya el rumbo de manera sostenida. La segunda reflexión tiene más que ver con, me preguntaba alguno de ustedes antes de subir al escenario, con las decisiones de los últimos días. Bueno, Argentina es eso, ¿no? Argentina es todo futuro y toda potencialidad y es toda rosca en el día a día porque las noticias no alcanzan a ser procesadas suficientemente que ya viene la nueva ola, ¿no? Y yo creo que lo más importante de las últimas anuncios y decisiones y que refuerzan esta idea de que el cambio que se inicia puede eventualmente mutar hacia adelante en algo sostenido y sostenible, es que el gobierno aprendió la lección. Y la lección más importante que tenía para aprender este gobierno, y podemos decir que tardó quizás demasiado en aprenderla, pero lo aprendió, es que solos no se puede. No alcanza con un presidente, no alcanza con un gran gabinete, no alcanza incluso siquiera con una coalición de partidos políticos. Los problemas de Argentina son demasiado complejos como para creer que los podemos resolver de a uno. Y esto mismo que ven ustedes en el día a día, en el manejo de sus industrias, de sus empresas, que solos no podemos, aunque parezca increíble, el gobierno termina de entenderlo y al entenderlo creo que toma conciencia de lo que hacía falta cambiar, ¿no? Yo soy de los que creen, lo he dicho muchas veces en público, creo que el principal error de este gobierno ha sido un error político, más allá de algunas fallas que todos los gobiernos las tienen en lo técnico, y el error político fue, primero, no acordar y segundo, no enamorar, ¿no? Y creo que hubo muchas instancias en las que se podía acordar, apenas ganadas las elecciones en el 2015, apenas ganadas las elecciones en el 2017. El año pasado hubo una instancia de emergencia donde se habló de la posibilidad de modificación de un gabinete. Esa también era una oportunidad. Bueno, la oportunidad llega tarde, pero llega, y yo creo que la decisión de incorporar a alguien extrapartidario en la fórmula del gobierno es una decisión correcta, independientemente de los nombres. Yo creo que además, en particular, el senador Pichetto ha sido un elemento muy importante para la supervivencia de este gobierno en los primeros meses, donde, como ustedes saben, no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras y donde había que negociar y había que remar cada proyecto. Y en esa negociación y en ese remar de los proyectos, lo digo desde el punto de vista personal, siempre encontré yo en Miguel Ángel Pichetto a alguien que, más allá de las diferencias políticas, ponía por encima de esas diferencias el objetivo común de una Argentina próspera, una Argentina en crecimiento. Esto es algo que veníamos reclamando muchos dentro de la coalición de Cambiemos y creo que es algo que debe ser subrayado y que, por supuesto, vamos a aprender un poco más en estos días porque Miguel Ángel se pasea por todos los programas, es el hombre de la hora, ¿no? Pero creo que no solamente le pasa esto a Cambiemos, me parece que también es interesante lo que pasa en otras fórmulas. Ya prácticamente no hay fórmulas presidenciales puras, como sí las hubo en la última elección y en otras elecciones. Creo que esto es una señal de que los distintos espacios políticos, por convicción o por necesidad, de momento me da lo mismo, entienden que solos no lo pueden hacer. Esta ha sido la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se corrió al segundo lugar y que convocó a alguien con quien durante 2 años estaba peleada a muerte. Me parece que esta idea de convocar al enemigo, después por supuesto hay que sostenerlo con otras decisiones, ¿no? Pero es un punto de partida que me permite a mí imaginarme que quizás estamos entrando en una nueva etapa de la discusión política, ¿no? Trátenme de ingenuo, trátenme de idealista, pero yo creo que este es un camino que no hemos visto en muchísimo tiempo en la política argentina. Y veo esa idea de abrir un poco el espacio, veo también la idea de mucha más moderación. Por supuesto estamos entrando en campaña y normalmente en campaña los candidatos se van corriendo hacia el centro y moderando, pero creo que a esa moderación hay que agregarle otra cosa que surge con muchísima claridad en los diagnósticos que empiezan a aparecer de los candidatos. Un realismo respecto a dónde estamos y una comprensión mucho más acabada del desafío en el que le va a tocar gobernar al próximo gobierno. No va a ser un desafío que se pueda resolver solo y por eso estoy convencido que más allá de los tiroteos que seguramente vamos a ver durante la campaña electoral, lo que va a venir después
es una oportunidad de lo que no se pudo hacer en el 2016, que es este gran acuerdo nacional y una concertación lo más amplia posible, que además tenga la vocación de dialogar con los que quedaron afuera de la concertación. Esto tiene mucho que ver con uno de los elementos que aparece en el título de la convocatoria que nos hizo José hoy, que se refiere a las políticas de Estado. Si me permiten resumir los tres ejes de lo que ustedes estuvieron escuchando durante el día, creo que yo rescato tres: innovación, exportación, políticas de Estado. Lo dijo muy bien Federico hace un rato, la innovación nos permite y nos ofrece la oportunidad de ahorrar tiempo, de dar el salto de la rana, como dicen los sajones. En vez de repetir y tratar de mejorar en el margen lo que hasta ahora no hicimos bien, la innovación y la cultura de innovación tecnológica que tiene Argentina nos da esa oportunidad y es un elemento para entusiasmarnos hacia adelante. La exportación, yo diría que así como la innovación es la oportunidad, la exportación es el camino, es el vehículo, es el instrumento. Lo dije antes, es imposible imaginar una Argentina que resuelva sus problemas más urgentes desde el punto de vista social si no canalizamos toda esa posibilidad de producción en otros mercados. Y lo estamos viendo con muchísima claridad y creo que dentro del orden macroeconómico la carta de triunfo es, como está planteada, la exportación y por lo tanto debe ser vista como uno de los ejes temáticos para lo que viene. Y las políticas públicas, el tercer eje, como disparador de estas cosas que hasta ahora no están arrancando o si arrancan vuelven a foja cero o si empiezan tienen el riesgo de desaparecer, como se dijo en algún panel anterior. Entonces, me parece que la pregunta que hay que hacerse es por dónde vienen las políticas públicas que nos van a permitir aprovechar la oportunidad de la innovación y desarrollarnos, una palabra que ha desaparecido un poco de la discusión política, a partir de un gran mercado internacional con el que nos vinculamos a través de la exportación. Creo que el ejemplo de San Miguel es un ejemplo extraordinario en ese sentido, ¿no? 99% de la producción se exporta. Bueno, viene de una provincia extraordinaria también, ¿no? Después se fue a Sudáfrica y demás, pero el inicio fue en el mismo lugar donde inició esta república, ¿no? En 1816. Creo que la discusión que viene para los próximos años, y yo diría apenas arranca el periodo que nos convoca hoy, 2020, de cara al 2040, son esencialmente cuatro. Después podemos discutir otras, yo se las dejo como grandes disparadores para la reflexión y para que se la lleven al hogar, ¿no? La primera es que Argentina, y ya se dijo, no puede lanzarse hacia la sociedad del conocimiento y hacia el futuro y hacia esa creatividad innovadora con un marco laboral absolutamente anacrónico de más de 50 años de gran estabilidad, ¿no? Lo que atenta hoy, como lo dijeron en alguna de las placas, lo que atenta hoy, entre otras cosas, contra esa innovación es el marco laboral anacrónico que tiene Argentina. Todos los países del mundo que han dado ese salto y que se han desarrollado, han tenido en algún momento esta discusión y yo creo que es imperioso que tengamos esa discusión, no desde el punto de vista de cómo vamos a desproteger a los empleos que ya conocemos y que son viejos, porque ese no es el foco. El foco es cómo vamos a proteger a los empleos que todavía no conocemos, que son los empleos del futuro, si no le damos reglas de juego que sean efectivamente compatibles con esa innovación y con ese avance tecnológico. La segunda cuestión es que el marco impositivo y regulatorio, y se dijo acá también, además de ser en algunos aspectos anacrónicos, es un obstáculo muy grande para la exportación. Toda la línea de la competitividad, cualquiera que tenga alguna exposición al sector privado sabe que entre los trámites, los impuestos y demás, bueno, esto es algo que hay que repensar y reconsiderar, no en soledad, sino en un marco mucho más amplio. Ustedes saben que nosotros somos el gobierno que prometió bajar las retenciones y lo hicimos el primer día. Lamentablemente eso no se pudo sostener en el tiempo por otras dificultades. Bueno, es un buen ejemplo de cómo estas cuestiones no pueden circunscribirse solamente al voluntarismo de decir, bueno, hago esto, hay que tener una visión mucho más amplia, pero efectivamente la exportación no va a ser el motor que queremos que sea si no hay antes una reforma
tributaria y una reforma regulatoria que fomente la competitividad, que va a ser uno de los puntos de salida al atolladero en el que estamos. Creo que hay una tercera dimensión, que es la de volver a discutir dos contratos que se tocan entre sí. Uno es el contrato previsional y el otro es el contrato social provincial. Y lo voy a decir, no tengo mucho tiempo, lo voy a decir lo más rápido y lo más sintéticamente que lo puedo decir. El gobierno federal carga en una proporción excesiva de su presupuesto con los jubilados y pensionados que viven en todos los rincones del país. Y la contracara de eso es que hoy vemos gobiernos provinciales que tienen algunos excedentes fiscales que no tenían hace mucho tiempo, pero que sin embargo esos excedentes fiscales muchas veces están mal direccionados o mal colocados. Para hablar de Tucumán y no hablar de otras provincias, yo les puedo decir que cuando un joven sale de la UNT, de la Universidad Nacional de Tucumán, y se le presentan las distintas posibilidades de empleo, lo primero que elige es el sector público. Y seguramente tal lo podrás ratificar. La preferencia del estudiante que sale de la universidad, los buenos, los mejores y los muy mejores, es el sector público, porque paga mejor en el inicio y porque da estabilidad. Entonces, también hay que repensar ese contrato social provincial donde es imposible imaginar economías regionales florecientes con un Estado provincial que emplea más del 50% de la población económicamente activa, ¿no? Ahora, esto se toca, como dije antes, con el federalismo, se toca con la discusión del contrato previsional. Nosotros en alguna época, hace muchos años, cuando hablábamos de estas cuestiones, hablamos de la provincia número 25, que es la provincia de los jubilados. Y esta es la manera, me parece, de enfocar la cuestión de manera absolutamente global. Sin un nuevo contrato previsional y sin un nuevo contrato social provincial, es muy difícil imaginar que florezca el federalismo, es muy difícil imaginar que consigamos la estabilidad macroeconómica que opera como base para la innovación y para la exportación. Y creo que el cuarto eje es precisamente ese, el de superar la fragilidad macroeconómica con un nuevo programa que tenga un tipo de cambio competitivo, que tenga un régimen monetario creíble, que tenga un régimen fiscal sostenible y que sea nuestro. Me parece que lo más importante a esta altura es que sea nuestro y que podamos sacarnos de encima el respirador artificial del Fondo Monetario Internacional. Mientras tengamos esa deuda y mientras tengamos esa auditoría, es muy difícil pasar del ajuste al desarrollo. Y creo que esta es la necesidad que tenemos de discutir en el próximo periodo presidencial, entre todas las fuerzas políticas, cómo vamos a hacer para encarar estos nuevos contratos, el nuevo marco laboral, el nuevo marco impositivo, el nuevo contrato previsional, el nuevo contrato provincial y una nueva macroeconomía que propenda al desarrollo, al crecimiento, a la buena distribución de los recursos y de los ingresos. Y para eso no hay más remedio que insertarse en la última parte del título del evento que nos planteó José hoy, que son las políticas de Estado. Hace falta un acuerdo social, hace falta diálogo y consenso, pero hace falta también que ese diálogo y consenso se ratifique no solamente en una fórmula presidencial, no solamente en un acuerdo parlamentario, tiene que estar suficientemente rubricado a partir de los partidos, pero también representado en los gabinetes, y tiene que haber un norte que quizás sea 2030, 2040, al que convocamos al que piensa diferente para que Argentina tenga un eje al cual se proyecta. Yo creo que la gran novedad de este último tiempo, sobre todo desde el año pasado en adelante, es que ya entendimos que así no podemos seguir, que este estancamiento es un estancamiento absolutamente pernicioso, no solamente para la mayoría de los argentinos, sino muy especialmente para los más vulnerables, y ese empobrecimiento requiere de soluciones nuevas y requiere de, como dijimos antes, no solamente políticas de Estado, sino también grandes acuerdos y grandes consensos. A mí, cuando hablo de esto en los medios, me preguntan, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a juntar este con el otro? No, no es juntarse, bueno, ¿cómo va a dialogar este con el otro? Y yo lo que ofrezco es la visión que siempre ofrecía Nelson Mandela frente a los grandes desafíos, ¿no? Todo parece imposible hasta que finalmente lo llevas a la práctica y lo haces. Y me parece que esa es la coyuntura en la que estamos hoy los argentinos. Es muy fácil desilusionarse y frustrarse y decir no puedo llegar, pero es tanto más
impresionante ver los ejemplos que vimos en este panel, en estos paneles, de gente que parecía que no podía hacer lo que iba a hacer y finalmente lo hizo a gran escala y lo hizo de una manera que multiplicó los panes y que puso en valor una idea, un anhelo, un sueño, un equipo, un proyecto colectivo. Creo que eso es lo que tenemos por delante. Y para cerrar, me voy a permitir leerles, esto es una deformación de mi época de diputado en el Congreso, hay que pedir permiso al presidente de la Cámara para leer, así que te voy a pedir permiso para leer esta cita y con esto pretendo cerrar. Es de un gran estadista, ya les voy a decir el nombre, dice: nos aguarda una inmensa tarea. Creo que tiene mucha vigencia. Nos aguarda una inmensa tarea. Tenemos que librar una lucha sin cuartel contra el atraso, el estancamiento, el desánimo y la desesperanza. Tenemos que extirpar hasta sus raíces la ignorancia, la miseria, la enfermedad y el miedo al futuro. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar al país y lanzarlo hacia adelante. Tendremos que movilizar todas nuestras energías y todos nuestros recursos. Nadie debe esperar que todo provenga del gobierno. El Poder Ejecutivo cumplirá su parte, prestando la ayuda que sea necesaria y estimulando la acción de las fuerzas creadoras que residen únicamente en el seno del pueblo. Pero esta es una tarea común. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y de la libertad. Arturo Frondizi, discurso ante la Asamblea Legislativa 1958. Muchas gracias.